Hola nuevamente, bienvenidos a nuestro canal Médico Amir. Hoy venimos con 30 mitos sobre el coronavirus. Aquí a mi lado el doctor Amir para contestar las preguntas sobre los mitos. Hola, espero que estén bien. Ya sabemos que hay muchos mitos que andan circulando por las redes sociales. Hoy le vamos a contestar 30 de ellos. Vamos a comenzar con el primero. El primer mito: ¿hacer gárgaras con sal protege de COVID-19? Falso. Hacer gárgaras con sal, con solución salina, no te protege nada contra coronavirus. Lo que te protege contra coronavirus es lavado frecuente de manos, no tocar la cara, la boca, los ojos ni la nariz. Quedarte en la casa y cuidarte mucho. Mito número 2: comer ajo. Está circulando en la red que comer ajo te ayuda o te protege o te previene contra el COVID-19. Totalmente falso. El ajo sí tiene algunas propiedades antimicrobianas contra bacterias, pero no antivirales. No está comprobado en ningún lado que el ajo te va a proteger contra el virus. Mito número 3: comer cocaína. Totalmente falso. Comer cocaína te vas a hacer el drogadicto, pero no te va a salvar el coronavirus. Mito número 4: beber orina de bebé. Beber orina del bebé no te va a ayudar en nada. La orina tiene tóxicos que el cuerpo está eliminando, te hace daños. Si estás tomando la orina, seguramente te estás haciendo daño. Mito número 5: añadir pimiento o picante, chiles, proviene de la cura contra el COVID-19. Chile, pimiento, picante, a mí me encantan. Sabroso en la comida, pero no te van a proteger nada contra el coronavirus. Ningún tipo de sazón que echamos en la comida nos va a proteger contra el coronavirus. Mito número 6: sopa de murciélago y pangolín causó la enfermedad. Totalmente falso. Hace años que están comiendo en China la sopa de murciélago, pangolín. No está relacionado nada con el coronavirus. Hay estudios que están haciendo que la propagación del coronavirus comenzó por los murciélagos o pangolín, pero aún no está comprobado. Mito número 7: las moscas domésticas y mosquitos transmiten la enfermedad. Negativo. Hasta ahora no se ha diagnosticado, no se ha probado científicamente por los estudios que el coronavirus se puede contagiar, se puede propagar con moscas o con mosquitos. Las moscas y los mosquitos no son vectores de propagación de coronavirus. El coronavirus se propaga cuando una persona que está contagiado, que es positivo al virus, estornuda, tose o habla, por las microgotitas que salen por la boca, se pueden propagar, se pueden llegar hasta 1 metro de distancia, y si otra persona está cerca o está dentro de esa distancia de 1 metro, se puede contagiar con el virus. Mito número 8 y muy importante: Bill Gates se encargó de su fabricación. Falso. Nadie va a ser encargar de fabricar un virus para hacer daño a la humanidad. Así que Bill Gates, saludos. Totalmente falso. Mito número 9: pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo o introducirlo en el organismo protege del COVID-19. Falso. Pulverizar lejías o otro desinfectante sobre la piel se puede irritar la piel, se puede hacer daño en la piel, así que no te va a proteger contra el coronavirus. Lo que sí te va a proteger contra el coronavirus es lavar las manos frecuentemente con agua y jabón. Mito número 10: es un virus que se escapó de un laboratorio en China. Totalmente falso. No es un virus creado por humanos, tampoco escapó de ningún laboratorio para eso. Los coronavirus existen desde décadas 60, 1960 que fueron primera vez descubiertos los coronavirus, y cuando los vemos por microscopio tienen una capa que arriba de la capa protectora tiene forma de corona, por eso le decimos coronavirus. Y el COVID-19, SARS-CoV-2, es el nuevo virus
que tenemos desde 2019 y ha existido antes el SARS, el causante de SARS, el síndrome respiratorio agudo severo en 2013, que se fue descubierto, igual que el MERS, el Middle East Respiratory Syndrome, el síndrome del Oriente Medio, síndrome respiratorio del Oriente Medio, también es familia del coronavirus. Así que el coronavirus existe hace años, lo que el COVID-19 es el nuevo. Mito número 11. ¿Beber metanol o lejía previene la cura del COVID-19? Negativo. Si estás tomando el metanol, o es el alcohol, etanol también es alcohol, o lejía, que es el cloro, si estás ingiriendo, estás haciendo daño a tu cuerpo, ya que son sustancias tóxicas y beber exceso de alcohol te hace daño. Mito número 12. Las redes 5G de tecnología móvil propaga el COVID-19. Las redes 5G de telefonía móvil no propagan el coronavirus. El coronavirus está propagado, como dije antes, por contacto humano a humano, mediante estornudos, toser o hablar de una persona infectada a otra. Las redes 5G utilizan tecnología electromagnética que no es forma de propagación de coronavirus. Y hay países donde no existe el 5G y está propagando el coronavirus. Así que la 5G no es causa de propagación de coronavirus. Mito número 13. ¿Es un arma de destrucción masiva de Estados Unidos contra China? Falso. Nadie va a querer destruir otro país mediante un agente biológico, un virus, mucho menos un virus. Así que, falso. Mito número 14. ¿Exponerse al sol o a temperatura superior a 25 grados proviene la enfermedad? Falso. La temperatura del cuerpo humano siempre está a 36 y medio a 37 grados, independientemente la temperatura exterior. El estado de clima, el estado meteorológico no afecta nada a la propagación del virus. Así que falso. Mito número 15. Tratar los síntomas con antirretroviral para el VIH. Si no te previene o no te cura, porque actualmente no sabemos o no tenemos el tratamiento definitivo contra el COVID-19. Así que no estamos seguros si el antirretrovirales va a funcionar o no. Actualmente el tratamiento está continuamente en estudio y en las pruebas. Espero que tengamos pronto una cura definitiva o una vacuna. Mito número 16. Si te contagias del COVID, vas a conservarlo de por vida. Falso. Hay mucha gente que han contagiado del COVID-19 y ni se han curado. Han tenido síntomas leves, como resfriado común, y se han curado. Y después se descubrió que fueron positivos al COVID-19, pero no se enteraron. Así que el virus no va a permanecer de por vida en tu cuerpo. Lo vas a eliminar lo vas a eliminar y te vas a curar. Mito 17. Poder contener la respiración por 10 segundos o más sin toser o sentir molestia significa que no tienes la enfermedad. Falso. Estos métodos de contener la respiración por 10 segundos sin toser o sin tener disnea o falta de aire es falso. Al contrario, te puede hacer daño. Lo que sí te puede diagnosticar es una prueba rápida que se hace en laboratorio o en domicilio, un test rápido para diagnosticar el COVID-19, o la prueba que hace en laboratorio que demora de 4 a 6 horas para su diagnóstico. Así que estos métodos no te confirman el diagnóstico. Mito 18. El frío y la nieve, climas cálidos y húmedos, matan el nuevo virus. Falso. La temperatura del cuerpo humano mantiene de 36 y medio a 37 grados, independientemente del clima o las condiciones meteorológicas exteriores. Mito 19. Muerte segura si te contagias del COVID-19. Falso. Puedes tener síntomas leves o puedes tener enfermedad moderada, o algunos pacientes que sí han tenido graves. 80%, según la Organización Mundial de la Salud, 80% de los pacientes diagnosticados positivos por el COVID-19 han presentado enfermedad
leve. De los 20 que faltan, 14% han presentado enfermedad moderado y 6% han presentado la enfermedad en condiciones críticas. Así que no estás seguro que te vas a morir por coronavirus. Mito 20. ¿Se podría matar el nuevo coronavirus con un secador de pelo o uno de mano? Falso. El secador de pelo lo único que te va a hacer es quemarte la piel. Y el secador de mano también te va a quemar la piel, te va a irritar la piel. Así que falso. No se puede matar el virus con el secador de pelo ni el secador de mano. Que sí vas a matar el virus lavándote las manos constantemente con agua y jabón o desinfectando con alcohol. Mito 21. Utilizando las lámparas de ultravioleta para desinfectar las manos o zonas de la piel. Falso. Rayos ultravioleta dañan la piel, causan irritación en la piel y no matan el virus por nada. Así que negativo, no intentes en casa. Mito 21. ¿La vacuna contra la neumonía o la influenza protegen contra el nuevo coronavirus? Falso. La vacuna contra neumonía de la vacuna neumocóxica o la vacuna contra influenza es Haemophilus influenzae tipo B, tampoco te protege contra coronavirus. Coronavirus es un nuevo virus que están estudiando. Aún no tenemos una vacuna contra COVID-19. Hoy la fecha 12 de mayo de 2020. Hasta la fecha de hoy están realizando las pruebas, pero no tenemos una vacuna definitiva para usar en los humanos. Espero que pronto la tengamos y podemos salir de este virus. Mito 23. ¿Enjuagarse regularmente con solución salina puede prevenir la infección de coronavirus? Negativo. Enjuagarse con solución salina no te va a proteger contra coronavirus. Lo que sí te va a proteger contra coronavirus es lavar las manos frecuentemente con agua y jabón y desinfectar las manos con alcohol. Y si sales, no tenés que tocar con las manos, no tenés que tocar la boca, la nariz ni los ojos. Mito 24 es muy importante. El nuevo virus solo afecta a las personas avanzadas de edad. Falso. Ya sabemos que hay muchos jóvenes que han fallecido, hasta mis colegas médicos que han fallecido jóvenes por coronavirus, hasta niños también. Así que sí tiene relación con personas de edad avanzada, sí tienen otras comorbilidades, otras enfermedades, patologías como diabetes, asma, hipertensión. Ahí sí son más factores de riesgo, pero no solamente afecta a las personas de edad avanzada, afecta a cualquier edad. Mito número 25. ¿Los antibióticos son capaces de prevenir y tratar la infección? Falso. Los antibióticos, como dice el nombre, antibióticos son para bacterias, tratar las bacterias que son seres vivos, no los virus. Así que antibióticos no te van a proteger contra coronavirus. Si presentas el coronavirus y te ingresan al hospital, posibilidades hay que te van a poner antibióticos, pero no para tratar coronavirus, es para evitar que te contagies de otras enfermedades bacterianas, no virales. Mito número 26. ¿Paquetes desde China traen el virus? No te puede entrar el virus. Uno que demora muchos días para llegar, manipulación por diferentes temperaturas, por diferentes gentes, no te va a traer el virus. Si te llega un paquete de China, lo que tienes que hacer es desinfectar como cualquier compra que realizas y no te va a contagiar. Mito 27. ¿El COVID-19 es para disminuir la población mundial? Falso. Nadie quiere que la gente muera, así que no es para disminuir la población mundial. Mito 28. ¿Puedo contagiarme de COVID-19 por las heces de una persona que padezca la enfermedad? Falso. Hasta ahora no hay estudios que avalan o confirman la transmisión del virus vía fecal oral. Así que sí hay estudios que demuestran la presencia de virus en las heces fecales, pero no es una vía de transmisión. Mito 29. ¿Bañarse con agua caliente previene la infección? Falso. Bañarse con agua caliente es lo que vas a hacer, quemar tu piel, no va a matar el virus. Mito número 30.
¿Los termómetros sin contacto detectan al COVID-19? Falso. Los termómetros sin contacto lo que detectan es la temperatura. Si la persona tiene fiebre o no tiene fiebre. Es el único, porque son termómetros. Termómetros miden la temperatura, no detectan el virus. Bueno, hasta aquí hoy con los mitos y espero que sepan que todo esto no es cierto. La única prevención para el COVID-19 es lavarse siempre las manos, desinfectarlas con alcohol y si salen de compra o salen a la calle, regresando, se desinfectan el cuerpo completo, quiere decir un baño pies a cabeza. Es la única manera de prevenir el COVID-19. Mantener la distancia, distanciamiento social, mantener la distancia de 1 metro, usar cubrebocas cuando sales, si estornudas o toses, codo cerrado, codo doblado y lavar las manos frecuentemente. Hasta aquí los 30 mitos de hoy. Así que ya sabemos, todo lo que anda circulando por las redes sociales es falso. Siempre tienes que consultar el sitio web del CDC y sitio web de la Organización Mundial de la Salud. Y lo importante, lo que tienes que hacer es quedarte en casa, salir lo necesario, lavarte bien las manos frecuentemente, usar el cubreboca, tapabocas, mascarillas, desinfectar los alimentos que compras, mantener distanciamiento social, 1 metro de distancia como mínimo de persona a persona y no creer en los mitos y no hacer lo que se dice en las redes sociales. Espero que les haya gustado el video de hoy.